Ahí están los intentos de algunos gobiernos estatales para que no lleguen estos libros de texto gratuitos a los pupitres de millones de estudiantes, de niños, a partir del 28 de agosto. Entidades que han dicho que no los van a distribuir, estados, otros que han mencionado que esperarán las resoluciones judiciales. ¿En dónde estamos parados? Porque la SEP, pues la SEP va derecho y no se quita, tiene entre ceja y ceja esta que parece una consigna, una encomienda: repartir los libros de texto, más allá de que las opiniones de expertos, de especialistas digan que no solamente no educan, están plagados de ilegalidad desde su elaboración hasta su distribución. Le agradezco estos minutos a la maestra Paulina Musurrutia, fundadora y directora de Educación con Rumbo. Maestra Paulina, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de Gracias. nuevo, muchas gracias por el espacio. A ti, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues ahí está lo que la SEP da a conocer, esto que publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es esto realmente? Porque hasta donde entendemos, el proceso para elaborar estos libros de texto pues está reservado por 5 años por la propia autoría. Es decir, nadie, ni tú, ni yo, ni quienes nos escuchan, podemos saber cómo se elaboraron estos libros, quiénes participaron en su elaboración y por qué participaron quienes participaron, Paulina. Mira, esto responde a la suspensión definitiva que logró la Unión Nacional de Padres de Familia, en donde la jueza forza a la Secretaría de Educación Pública a presentar los planes y programas por los que se trabajó para elaborar los libros de texto. Pero me gustaría hacer un símil muy sencillo para que el auditorio lo entienda. Es como si hace un arquitecto una casa y entonces los de Protección Civil le dicen: por favor, muéstrame tus planes, todo el trabajo que hiciste previo, y te dice: sí, en 2 semanas te lo muestro. O sea, tan absurdo es que hayan hecho primero los libros y después los planes y programas, como una casa y después todo el trabajo arquitectónico. Y esto, jurídicamente hablando, es importante entenderlo porque la publicación acredita que la SEP consumó la violación a la suspensión definitiva del amparo promovido. Es decir, la suspensión decía que no se podían imprimir, empezando por ahí, los libros de texto, mucho menos distribuir, si no se presentaban los planes previos y además si no se generaba el Consejo de Participación Ciudadana. Así que este esfuerzo burdo que hace la Secretaría de Educación Pública, en el fondo, pues muestra que los documentos que pusieron son abstractos, sin metodología pedagógica, y responden claramente a un intento fallido por sostener los libros de texto que no cumplieron con el proceso legal establecido por la Ley General de Educación que ellos mismos promulgaron. Estamos a 12 días, Paulina, de que inicie el ciclo escolar 2023-2024. Hemos escuchado ya la voz de algunos gobernadores, gobernadoras, la posición de algunos estados que dicen: nosotros no vamos a distribuir, no permitiremos que estos libros lleguen a los salones de clases. Hay quienes esperan alguna resolución judicial y hay otros, los de Morena, que con los ojos cerrados van a poner en los pupitres de millones de niños estos materiales. ¿Qué pueden hacer los padres de familia y qué pueden hacer los estados? ¿Es legal o no es legal lo que están haciendo? Detener la distribución y la puesta, digamos, en marcha de estos libros como eje de la educación de millones de niños. No es legal, y por eso justamente hizo este esfuerzo burdo la Secretaría de Educación Pública, porque de proceder la suspensión definitiva tendrían que regresar los libros de cada uno de los estados. Ahora lo que toca es que la juez tenga procedimientos administrativos y penales contra la SEP, porque no han hecho ni en forma ni en fondo lo que tenían que hacer. La publicación fue emitida de forma extemporánea y además con posterioridad a la publicación de los libros de texto. Ahora, ¿qué pueden hacer los padres de familia? En los estados están haciendo esfuerzos, algunos más burdos que otros, debo confesarlo, desde sociedad civil, cámaras empresariales. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para generar contenidos paralelos que estarán para profesores, para padres de familia, y en unas semanas estaremos presentando toda esa información. Lo grave es que los padres de familia sí tenemos la tutela de la educación de nuestros hijos, pero no tenemos la capacidad, vamos a decir, didáctica o pedagógica para enseñar a nuestros hijos conforme estándares internacionales. Es decir, esa no era nuestra tarea. Entonces va a ser muy complejo y honestamente, Manuel,
va a ser un año de crisis que va a dejar mucho peor parada a la educación después de los 2 años de retroceso, después del 1.400.000 niños que están fuera de las aulas. Esto es una crisis, lo va a seguir siendo y bueno, todos trabajaremos para que se mitigue lo menos posible, pero desgraciadamente, sobre todo en los 25 estados de Morena, los maestros van a estar muy presionados y vamos a tener que trabajar municipio por municipio para poder ayudar a los profesores que no se merecen. Qué tristeza, porque sí, venimos todavía arrastrando el rezago de la pandemia, la brecha se ensanchó, la brecha de desigualdad, un montón de niños ya no regresaron a los salones de clases, estamos, insisto, al cuarto para la hora y ahora la Secretaría de Educación Pública hace como que informa, Paulina, estas conferencias de la tarde-noche que ya han pasado inadvertidas. La primera, digamos, fue taquillera porque había expectativa, ahí en lugar de reconocer errores hablaron de áreas de oportunidad. ¿Sirven de algo estas conferencias? No les quiero llamar ejercicios de comunicación porque no son eso, quizá no ejercicios de propaganda, sí, ¿no? ¿Sirven de algo? Fíjate que creo que sirven para polarizar más. O sea, es el ambiente en este tema muy complejo y muy violento. Es decir, hay dos frentes en la sociedad en donde por un lado está la gente que apoya la 4T y que el gobierno atiza este fuego con estos ejercicios burdos. Por otro lado, todo el tema jurídico que ellos están tratando de defenderlo de manera muy torpe y que están dejando sin herramientas al Estado de Derecho porque se burlan de la autoridad, ¿no? Dijeron que no podían presentar la información, la juez les dijo que eso no era posible y que la presentaban. Es decir, están jugando por todos lados, pero a mí sí me parece grave que sigan haciendo estos ejercicios mediáticos porque distraen a la población de lo más delicado. Ya veníamos de una crisis, los libros, presenten programas o no, están gravemente mal trabajados conforme estándares internacionales, con temas de ideologización, y solo estamos perdiendo tiempo y viendo esfuerzos que no debiesen de operarse desde los estados porque no es su labor y que lo están haciendo de manera valiente por defender a sus ciudades, a sus municipios y a sus estados. Entonces, desgraciadamente, pues ahora nos tocará trabajar desde sociedad civil cuando en realidad el gobierno está haciendo una corrupción enorme porque desde la secretaria hasta todos los funcionarios no están capacitados para su puesto y eso se llama corrupción. Pues sí, a redoblar esfuerzos desde sociedad civil. Seguimos hablando contigo, Paulina, porque conforme se acerque el ciclo escolar, el inicio del ciclo escolar, seguramente habrá más preguntas e inquietudes muy genuinas de profesores y de padres de familia, y ni se diga de los niños. Saludos, muchas gracias, Paulina. Así será el lunes del primer día del ciclo escolar. Estaremos en rueda de prensa presentando todos los materiales y presentando también un frente común con muchas asociaciones civiles. No vamos a dejar solos a los maestros. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Muy buenas tardes. Es la maestra Paulina Musurrutia, experta en estos temas, fundadora y directora de Educación con Rumbo. Así, los indefendibles libros de texto gratuito, pocos, pero muy poderosos y en posiciones estratégicas los están defendiendo. Hay un montón de críticas y un montón de preguntas genuinas que ojalá se respondan, porque lo que buscamos todos, uno piensa eso, es que haya educación de calidad, que haya una mejora en la formación, en la educación de millones de niños, que se les enseñe a pensar, a ejercer su libertad de expresión, su libertad de opinión, y no a que se les utilice, no a que se les llene de prejuicios, los prejuicios de unos cuantos, la ideología de unos cuantos trasnochados que intentan imponer. 5 para la hora, pausa, volvemos, hay más.